para hacer la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo está, chicos? Ahora sí, vamos a hablar de las causas, de ahí vamos a desarrollar sobre el fascismo, de qué trató el fascismo, Hitler, Mussolini, ¿no? Cómo esto tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Qué tanto influye Hitler y Mussolini en el hecho de que haya una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, si estos dos personajes no hubieran existido, no se hubiera dado la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hubiera pasado con el planeta? Pues vamos a hablar de ello. Ya, vamos a hablar de ello. Lo de todas las semanas, todas las clases. Pregunto, ¿hay alguna duda o consulta, comentario sobre la clase de la semana pasada? ¿Todo bien? Hola, Steven, buenos días. Hola, Benny, buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy asumiendo que ustedes no me están respondiendo porque están escribiendo la pregunta. Por eso estoy en silencio, esperando que ustedes me terminen de escribir la pregunta. Porque si no es así, yo lo que esperaría es que me digan, no, profe, todo bien. Entonces, estoy esperando que terminen de escribir la pregunta. Gracias, Ariana. Aprendan eso, chicos. Gracias, a ver, aprendan eso. Si el profesor les pregunta algo, ya, ustedes digan, no, profe, sí, profe. Porque si ustedes se quedan en silencio, ¿cómo se dice esto? Sin escribir, yo lo que asumo es que están que me hacen la pregunta, ¿no? Entonces estoy esperando. Gracias, gracias, señor. Listo, dale. Entonces vamos a la Segunda Guerra Mundial. La causa principal de la Segunda Guerra Mundial es la misma que el de la Primera. Es la misma. Por lo tanto, eh, aquí estaría ya adelantándome a responder la pregunta que planteé al inicio. Si Hitler hubiera muerto ahogado, como dicen que un cura lo salvó, si Hitler hubiera ingresado a la Escuela de Bellas Artes de Viena, o si Mussolini hubiera muerto en la Primera Guerra Mundial, igual Hitler, la Segunda Guerra Mundial se iba a dar, se iba a dar. Obviamente iba a tener otras características, obviamente, pero de que se daba la Segunda Guerra Mundial, se daba, eso tenlo por seguro. La Segunda Guerra Mundial, su nacimiento, su concepción, su origen es independiente a Hitler y Mussolini. Lo que contribuyen Hitler y Mussolini es a las características que esta guerra va a tener. Lo que sí, obviamente, si Hitler y Mussolini no hubieran vivido o no hubieran sido los líderes de sus respectivos países, sí es muy probable que el holocausto judío no se hubiera dado. Y de haberse dado hubiera sido mucho menor. Pero
Que la Segunda Guerra Mundial era una realidad, sí lo era. Sí, sí lo va a dar. El propio, para ir cerrando esta introducción, el propio general Ferdinand Foch, el general francés vencedor de la última batalla de Marne, de la segunda batalla de Marne en la Primera Guerra Mundial, cuando él lee el Tratado de Versalles, en junio de 1919 habían obligado los países vencedores que firmara Alemania, él lo dice. Esto no es un tratado, esto es un armisticio, esto es un alto al fuego de 20 años. Alemania va a regresar. Y ojo, Ferdinand Foch lo estaba diciendo en 1919. Hitler ni siquiera había fundado el partido nazi. Mussolini va a ser primer ministro de Italia en 1922. Hitler va a ser canciller alemán en 1933. Ferdinand Foch ya estaba previendo una Segunda Guerra Mundial en 1919. ¿Me dejo entender? Entonces, la Segunda Guerra Mundial tiene causas mucho más profundas que la de Hitler y Mussolini en el poder. Tiene causas mucho más profundas. Esa guerra se iba a dar. Obviamente, insisto, para pasar al PPT, se daría o se hubiera dado con características distintas. ¿Cuáles? No lo sabemos. Tal vez muy parecidas al de la primera. En algunas características, obviamente las armas eran otras, la cantidad de muertos era otra, pero mira, mira lo que voy a arriesgarme, ¿ah? O mira lo que voy a arriesgarme a soltarlo en el tapete, ¿ya? A soltarlo, a soltarlo. Mira lo que voy a arriesgarme a soltarlo como tema de discusión. ¿Eh? Quítale a Hitler, quítale a Hitler su racismo, que lo llevó a matar a millones de judíos. Quítale eso. ¿Estamos de acuerdo? Todos los en esa época eran racistas, pero quítale ese racismo asesino, ese racismo visceral que él tiene hacia los judíos. ¿Qué lo diferencia de otro líder mundial de esa época? No estoy diciendo que eso lo vuelva bueno, ¿ah? Ojo, ¿ah? No estoy diciendo que eso lo vuelva bueno, pero quítale el genocidio a los judíos y ¿qué lo diferencia de otro líder mundial de la época? ¿Me entiendes? Obviamente que es imposible quitarle eso a Hitler, ¿no? Pero hoy día te vamos a explicar por qué Hitler era un antisemita. Te lo vamos a explicar. Ojo, acá yo sé que mucha gente la tiene clara, ¿no? En el sentido de que, no, pues si Hitler es un, y quiero que me entiendan, ¿ah? Si Hitler es un genocida, un asesino y lo peor que hay, y usted trata de suavizarlo, quiere decir que usted es nazi, que usted es antisemita. No, 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 no. No juguemos con esa forma de discusión. No juguemos con eso, con esa falacia. No juguemos con eso. Yo la tengo clara en este sentido. Todos los países que ingresan a una guerra lo hacen por motivos económicos y son capaces de cometer las peores atrocidades, lo cual ya es un punto negativo para todos. En una guerra no hay buenos y malos. En una guerra hay intereses.
donde desgraciadamente los que pagan las consecuencias son la gente pobre o la gente la gente que va a pelear a la guerra, para que un grupo en el poder, ya sea para un bando o para el otro, se sigan enriqueciendo o sigan teniendo su poder. Es así. Viejos que, como dicen, ¿no? Viejos que se conocen y se odian, hacen que jóvenes que no se conocen ni se odien se peleen y que ellos mueran, para que al final estos viejos decidan pactar la paz y se dividan las de ganancias. Eso es una guerra. Es una guerra. Así que no nos vayamos al extremo de que por el hecho de haber hecho de haber realizado este ejemplo y no haber hablado mal, siempre tiene que hablarse de un personaje, automáticamente estoy al otro bando. No es así. No es así. ¿Entiendes? No es así. ¿Ya? Nadie puede ser partidario de alguien que ha cometido un genocidio. Nadie. Cinco dedos de frente. Pero vamos a ver cómo, y eso es algo que te he venido diciendo varias veces, ¿ya? La historia es una reconstrucción del pasado. Y cómo se ha reconstruido este pasado en lo referente a la Segunda Guerra Mundial. Vamos con eso. ¿Ya? Juan Luis, le salió bien al inicio, Juan. Le salió bien al inicio porque utilizó el Blitzkrieg, ¿no? Le salió bien. Pero cometió graves errores, ¿ah? La supo hacer bien. La supo hacer bien, pero yo creo que no compartiría, y esta es mi opinión, yo no compartiría lo de genio, pero es mi opinión, ¿no? La supo hacer bien, los agarró fríos a todos, supo utilizar elementos que no eran aceptados por otros, ¿no? Pero cometió gravísimos errores, que si no los hubiera cometido, olvídate, la historia hubiera sido otra, al menos en esos años, ¿ya? Vamos con el punto. Ujú. ¿Dónde estoy? Tú no vas, tú sí vas. Ahí vamos. A ver, vamos con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va de 1939, el 1 de septiembre de 1939. Ya estamos a puerta de recordar un año más del inicio de la de la Segunda Guerra Mundial, perdón, y concluyó el 2 de septiembre de 1945. Este es un mapa de cómo era Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Y aquí tienes, ¿no? Las causas. El imperialismo. Nadie había quedado, en especial los derrotados, habían quedado conforme con la manera como había terminado la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Si tú recuerdas, la Primera Guerra Mundial había tenido como causa, ¿ya? Había tenido como causa el deseo de Alemania, la primera, el deseo de Alemania de poder controlar mercados y colonias, ¿no? Y lo que buscaba Alemania era llevar a una guerra a Inglaterra y Francia, poseedores de estos mercados y estas colonias, derrotarlas y luego redistribuir dichos mercados y colonias. Esa era la idea que tenía Alemania. Y al final esto no resulta así. Alemania termina perdiendo la guerra y no solamente pierde la guerra, el Tratado de Versalles es sumamente perjudicial para ellos. Por eso el Tratado de Versalles es la segunda causa. El Tratado de Versalles es muy perjudicial para ellos en el sentido que le quitan todas sus colonias. Le quitan sus colonias, le reducen su fuerza naval, pero, perdón, su marina mercante, le eliminan su fuerza aérea, le eliminan su fuerza naval, tiene que pagarle una indemnización a todos. Alemania terminó de pagar la indemnización de la Primera Guerra Mundial en el año 2010. Se la cubrieron completita, ¿entiendes? Entonces, eh, Alemania, ojo, Alemania cuando lo obligan a firmar el Tratado de Versalles en 1919, donde su ejército se reduce a 100.000 hombres, donde su fuerza aérea no debe existir, donde su fuerza naval no debe existir, ya Alemania en la década del 20, ojo, escúchame, ubícate tiempo, o sea, década del 20, 20, 29.
En la década del 20, Hitler llega al poder en el 33. Escucha bien, ¿ah? Hitler llega al poder en el 33. En la década del 20, Alemania se está armando. La Alemania no nazi ya se estaba armando. La Alemania no nazi lo que hacía era, en nómina, o sea, en papel, en números, debía tener 100.000 soldados. ¿Estamos de acuerdo? Su ejército debía ser 100.000 efectivos. Cuéntale los oficiales. Lo que hacía Alemania era cada año levar, obligatoriamente. Entonces, dale que 80.000, dale, 90.000 eran soldados. Esos 90.000 eran soldados un año. Siguiente año se iban, regresaban otros 90.000, que eran levados, entrenados y preparados. Siguiente año, siguiente año, siguiente año, siguiente año. Entonces, eso te hace, en términos muy exagerados, ¿ya? Te hace que en 10 años tú tengas 900.000 hombres entrenados en ejercicios militares. Tengas 900.000 hombres que saben estrategia militar y que entienden cómo manejar un arma. Y eso lo está haciendo Alemania en la década del 20. Hitler llega al poder de Alemania en el 33. Pero acá no hay bueno y malo. El Tratado de Versalles quería que Alemania desapareciera. Entonces Alemania se está defendiendo. ¿Entiendes? Algo así, Mari. Algo así. No solamente eso, ¿eh? Alemania hace un pacto, lo mantiene con Hitler, pero si la memoria me falla, es desde antes de Hitler, hace un pacto con la Unión Soviética, por el cual Alemania enviaba a la Unión Soviética, con arreglo económico y todo lo demás, enviaba a pilotos para que se pudieran entrenar con la precaria pero existente Fuerza Aérea Soviética. Y de esta manera estos pilotos pudieran tener horas de entrenamiento con aviones, que se les estaba prohibido en Alemania y que estaban vigilados por los países garantes del Tratado de Versalles, Inglaterra, Francia e Italia. Entonces los alemanes enviaban estos pilotos a la Unión Soviética, donde nadie podía vigilarlos, porque en la Unión Soviética no había forma de entrar por parte de los países capitalistas. Estamos hablando que en la década del 20 y del 30 no hay satélites que te puedan revisar. Entonces ahí estaban muchos soldados alemanes, francotiradores, aviadores, estaban entrenando en la Unión Soviética. Y los futuros pilotos de aviones grandes, o sea, de aviones de carga, se estaban entrenando en la aviación civil alemana, en la Lufthansa. La Lufthansa es la aviación civil alemana, donde tú manejas aviones grandes que transportan pasajeros. Ahí los pilotos eran los futuros pilotos de la Fuerza Aérea Alemana. Fuerza Aérea que no debía existir, según el Tratado de Versalles. Y esto se estaba haciendo antes de Hitler. Porque Alemania era consciente que este castigo que se le estaba imponiendo no iba a ser para no debía ser para siempre, no debía mantenerse. Por eso que Ferdinand Foch, conocedores de la realidad, conocedor de la idiosincrasia alemana, conocedor de la forma de pensar de los clases gobernantes alemanes, le dijo: ustedes no están firmando un tratado, están firmando un armisticio. Alemania va a volver. ¿Usted cree que Alemania se va a quedar con los brazos cruzados con el tratado que le están dando? No, Alemania. Y Ferdinand Foch se lo están diciendo en el 19. O sea, ni para decir que Ferdinand Foch conoce a los nazis, sabe cómo piensa un nazi. No, no existían los nazis en ese momento. Es 1919, los nazis no existían. Lo que sucede es que la manera como nos narran la Segunda Guerra Mundial, la manera como nos la presentan la Segunda Guerra Mundial, nos hace creer, nos hace entender que la Segunda Guerra Mundial es única y exclusivamente causada por los nazis y ese pensamiento racista, asesino que tienen ellos, solamente por ellos, que si los nazis no hubieran existido, la Segunda Guerra Mundial no se hubiera dado. Y eso es falso, falso. Por eso que le dije a ustedes en la clase de Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Que la Segunda Guerra Mundial pareciera más fácil, porque tenemos al enemigo ya establecido, el malo, Hitler, los nazis.
el malo. Todos los demás son buenos. Esa idea muy bueno o malo, blanco o negro, ¿no? Que muchas personas tienen. Que muchas personas tienen. Y hasta el día de hoy, ¿no? Y cree o no cree, apoya o no apoya, sí o no. Hay gente que dice, pero, profe, a ver, ¿sí o no? Está loco. Si no es el curso, no estoy obligado a responderte. Y tú tampoco, ¿eh? Tú tampoco, ¿eh? O conversas con alguien y te dice, ya, a ver, ¿sí o no? Está loco, ¿qué te pasa? Estoy obligado a responder. Mucho menos una persona que quiere el sí y el no. O sea, pierdo mi tiempo. Porque si la persona me dice sí o no, crees o no crees, quiere decir que a esa persona no le importa explicaciones, no le importa lógica. Y en ese sentido, te doy un consejo, no pierdas tu tiempo, simple. Y tú, salvo algunas circunstancias, que sean trabajo, familia, tú no estás obligado a responder. Yo estoy obligado a responder si es una cuestión del curso. Obvio, en mi trabajo. Para eso me contratan. Pero cuando una persona te dice, hable, ¿sí o no? Salvo circunstancias especiales, obviamente, ¿no? Tampoco vamos a generalizar. Es así, chicos. Y esto no es una idea mía, esto está en los textos. Vuelvo a repetirte, la historia es una reconstrucción. Vamos con los. ¿Dónde aparecen los fascistas? ¿Qué es un fascista? ¿Por qué aparecen estos tipos? ¿Aparecieron? ¿Ya existían? ¿Qué sucedió? A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o consulta? ¿Comentario o duda? Un ratito que está que me suena porque he cometido el error de dejar abierto el WhatsApp y voy a cerrarlo. ¿Ya? ¿Pregunta, consulta, comentario o duda? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Sigamos entonces. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Surge el fascismo. ¿Ya? ¿Cómo surge el fascismo? ¿Cómo aparece el fascismo? ¿Ya? Gracias, gracias, Beni, gracias, Largo, gracias, Mariana. A ver, eh, racistas siempre ha habido, desgraciadamente. Racistas siempre ha habido. ¿Está bien? Para 1920 el racismo existía. Mussolini llega al poder en el 22, Hitler en el 33. En la década del 20, acá en el Perú, acá en el Perú, el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, él presenta una tesis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde él, en su tesis, se propone demostrar que la raza superior es la blanca, que la raza negra, y ojo, estoy citando a Clemente Palma, tuve la oportunidad de leer su tesis, que la raza negra es una raza de mucho desarrollo muscular, por ende, más relacionado al trabajo físico, al ejercicio y el deporte, pero de escaso capacidad de análisis y comprensión. Y que la raza indígena americana era una raza melancólica, era una raza desconfiada, era una raza muy tendiente a la tristeza y por lo tanto a ciertos vicios. Él recomendaba que la raza indígena debía buscar el mestizaje con razas superiores para que estas características innatas a su raza desaparezcan. La tesis creo que la presenta en el 24 o 26, 1924-1926. Y San Marcos se la acepta.
¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que pretendo con este ejemplo? Tampoco que odies a Clemente Palma. Dato curioso, Clemente Palma era más o menos de mi color. Dato curioso. Eh, lo que te quiero decir es que el racismo era algo instaurado y que en cierta medida se vivía en la sociedad occidental. ¿Está claro? No digo que esté bien, digo que existía. Algunos no lo eran, otros lo eran mucho, otros lo eran menos, pero que existía, existía. Tanto como hoy, solo que hoy el racismo, a mi entender y a mi opinión, es más asolapado, ¿ya? Porque la palabra racista es una palabra fuerte, pero tenemos tendencias racistas, ¿ya? Eh, si te das cuenta, casi todos los maquillajes para las señoritas tienden a que tengas características arias. El maquillarte y perfilarte la nariz, una nariz aria, la mayor cantidad de colores, el predominante en el color de teñido de cabello es rubio o parecido al rubio, ¿ya? Se aprobó, Andrés, se aprobó la tesis, sí la aprobaron, ¿no? Eh, blanco, ¿no? No, no, se lo aprobaron al toque. La mayor cantidad de lentes de contactos que se compran las personas son de colores verdes o azules. Son muy pocos la compra de lente de contacto marrones. El maquillaje siempre busca aclarar más la piel. Entonces, hay un racismo en nuestra sociedad. Las fotos, en las publicidades de los colegios siempre buscan a los niños que tengan rasgos europeos, como dicen, ¿no? O blancos, ¿ya? Hasta las publicidades de los colegios en cualquier parte de Lima, ¿ah? Siempre buscan a los más rubiecitos, más blanquitos, ahí, ¿no? Uno pasea por los colegios y ve las publicidades y dice, ¿dónde estoy? Estoy en Alemania, estoy en Berlín, ¿dónde estoy? Chibolos de acá, ¿no? Veo blancones y uno ve que la realidad no es así. ¿Mm? Entonces, sí existe un racismo en la actualidad. Sí existe un racismo. Solo que es, insisto, un tanto más solapado, ¿no? Hasta cuando atacamos a los racistas, somos racistas. Porque si alguien dice, yo no me junto con gente de color extraño, yo no acepto a la gente negra, a los cholos, a esto y lo otro, el ataque que recibe esa persona por tener estos comentarios racistas y de odio son, oh, mírate el espejo, tremendo color puerta que eres hoy, tremendo color chafo. O sea, estás atacando al racista con racismo, no con argumentos. O sea, estás siendo racista, ¿me entiendes? Estás siendo racista, porque no le estás argumentando. Lo estás criticando por tener un pobre criterio de aceptación y de visión. Y tu crítica muestra el poco criterio que también tienes. No, digo, tienes no tú en especial, no tú en específico, sino digo las personas que responden. Porque bajo su lógica de la persona que responde con estos ataques, si ella o él fueran rubios, tendría cierta justificación su racismo. Pero como no son rubios, no pueden ser racistas. Por eso que tienen que verse al espejo. Y comienza el ataque racista a un racista.
ahí demuestras el nivel, aunque esta palabra que lo repito mucho, de racismo en la sociedad. Y ojo, estamos hablando de una sociedad en pleno siglo XXI, una sociedad con medios de comunicación, con información, una sociedad que habla de tolerancia, habla de respeto. Ahora imagínate lo mismo hace cerca de 100 años atrás. Pues perdón, el fascismo surge al interior de una sociedad muy racista, si lo comparamos con la de hoy. ¿Está claro? No es que Hitler y Mussolini están inventando el racismo. No es que ellos son loquitos racistas y ellos convencen al resto de que sean racistas. No, ellos están sembrando su odio en un terreno fértil, donde hay personas que van a entender su discurso porque así lo piensan. Tampoco estoy diciendo que todos. ¿De dónde surge el odio a los judíos por parte de los nazis? Del cristianismo. El odio al judío surge del cristianismo. ¿Ya? El odio al judío no es nazi. El odio al judío es un sentimiento que tiene más o menos 1800 años. ¿Ya? Más o menos. ¿Me entiendes? Sí y no, Rick. Sí y no. Yo diría esto, ¿ya? Y después voy a hacer la especificación. Todos los cristianos son antisemitas, con excepción de América Latina. Y te explico por qué. Es como decir, ¿no? Es como decir, mi PPT es blanco, con partes azules y naranja, pero me voy primero al color dominante y luego me voy a especificar los colores que dominan menos. Me explico por qué. El pueblo hebreo crea una religión llamada el judaísmo. El judaísmo tú y yo lo conocemos porque es la historia que vemos en el Antiguo Testamento. Y el judaísmo presenta, entre muchas cosas, ¿ya? El deseo de la llegada de un Mesías. El Mesías es una persona que está escrito que va a realizar grandes cosas reivindicativas o salvatorias o de salvación. Es el Mesías. Según la visión judía, el Mesías debía ser un descendiente de David y debía llevar nuevamente al pueblo hebreo a la posición que había tenido antes de la conquista de los babilónicos, antes de la conquista de los persas, de los griegos, de los romanos. ¿Está claro? Esa es la idea que tenían los judíos sobre el Mesías. Un hebreo, por ende, un judío, porque los hebreos tienen una sola religión, que es la judía, el judaísmo, un hebreo y por ende un judío, se proclama Mesías. Y sus seguidores aceptan que es el Mesías. Este hebreo se llamaba Jesús. Pero en su discurso, en sus enseñanzas, hace ligeras modificaciones al judaísmo. Cosa que, como es entendible, para los judíos radicales no es aceptado. No lo aceptan. Más aún por el hecho de que Jesús no solo se proclama el Mesías, sino que además no quiere hacer la guerra, algo que esperaban muchos judíos que el Mesías hiciera.
Y además, Jesús dice ser el Hijo de Dios, cosa que en el Antiguo Testamento judío no está claro de que el Mesías sea el Hijo de Dios. Hay muchas cosas que para los seguidores del judaísmo, Cristo no está haciendo bien, pero para los seguidores de Cristo sí lo está haciendo bien. Cuando Cristo muere y va al cielo, sus seguidores, sus 11 apóstoles, porque uno se colgó, comienzan a predicar la palabra de Jesús, esta nueva versión del judaísmo, que una de las cosas muy importantes de esta religión que nace de Cristo, el cristianismo, es que considera a todos los seres humanos como hijos de Dios y dignos de la palabra de Dios, cosa que los judíos no aceptaban. Para los judíos, solamente merecían la palabra de Dios los hebreos, mas no todos. O sea, que el romano se quede con su religión, que el egipcio con la suya, que el griego con la suya. Solamente los hebreos merecían la palabra de Dios. Jesús no piensa así. Y sus apóstoles tampoco pensaron así por la enseñanza de Jesús. Y comenzaron a llevar la palabra. Esta nueva forma, esta nueva religión se le conoce como cristianismo. Cristianismo. Una de las iglesias más antiguas de las cristianas es la católica. La católica es una iglesia cristiana. ¿Está claro? La católica es una iglesia cristiana. Los católicos son cristianos, porque creen en Cristo. Y una de las cosas que hizo que el catolicismo creciera mucho y muy rápido es que al considerar que todos los seres humanos son hijos de Dios, la evangelización es rápida. A diferencia de los judíos que solo consideraban hijos de Dios a los hebreos y merecedores de la palabra. El cristianismo crece muy rápido, más aún en una Roma esclavizante. Entonces, la promesa de una salvación eterna, la promesa de que lo que vives hoy te compensará, bienaventurado el pobre, bienaventurado el que espera, bienaventurado el humilde. Entonces, todo eso hace que en una Roma que tiene una masa de esclavos, el cristianismo crezca muy rápido. Con el tiempo, para resumir la historia, la Roma imperial adopta el cristianismo. Y todo el mundo europeo, todo el mundo romano es cristiano, tanto en Roma de Occidente como en Roma de Oriente. Y luego, y esto lo hemos hablado, cuando llegan las invasiones bárbaras, en el siglo IV y V, la Iglesia Católica, cristiana católica, se dedica a evangelizar a los bárbaros, los cuales dejan de creer en Thor, Odín y Loki y comienzan a creer en el Dios cristiano. Esto hizo que toda Europa, o más del 80% de Europa, sea cristiana. La Europa occidental principalmente cristiana católica y la Europa oriental principalmente cristiana ortodoxa, clase de Bizancio. Pero todavía quedaban los judíos. Y los judíos seguían sin aceptar, para la Edad Media, que Cristo sea el Mesías, mucho menos el Hijo de Dios. Si el judío no acepta que Cristo es el Mesías ni el Hijo de Dios, implica que el judío está aceptando que Dios es un ser humano. Y por lo tanto, que Jesús, perdón, es un ser humano. Y por lo tanto, no debe ser considerado el Mesías ni el Hijo de Dios. Por ende, el cristianismo no tiene sentido. La ventaja que tiene el cristianismo es que al evangelizar, y principalmente el cristianismo católico, al posesionarse y al convertir al cristianismo a los reyes, comienza la persecución de judíos desde la Edad Media. Y los reyes de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Italia, todos esos reyes o gobernantes comienzan a perseguir a los judíos, porque los judíos están negando al cristianismo al momento de negar la divinidad de Cristo. Y el encerrarlos en lugares específicos llamados guetos, esto viene desde la Edad Media. El cada cierto tiempo matarlos, en lo que se llama pogromos, esto viene de la Edad Media. Sin temor a equivocarme, no existe ni un solo país cristiano en la Edad Media que no haya generado al menos una matanza contra los judíos.
al menos una, desde Portugal hasta Rusia. Y qué hablar de lo que hacían los musulmanes también, pero ese es otro cantar, es otro cantar. Polonia mató judíos en el siglo XVII de manera impresionante. ¿Está claro? Ustedes ven El Mercader de Venecia, obra de William Shakespeare, y ahí se ve cómo se tratan los judíos. ¿Quiénes crees que morían en la Santa Inquisición también? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Y algunos se preguntarán, profe, pero yo soy católico, por ende soy cristiano, pero yo no odio a los judíos. Sí, es que tú eres peruano, pues. Profe, se sintió feo eso. A ver, explique. Porque sintió feo, se sintió feito. Explíquese, por favor. Lo que pasa es que Perú, ¿cómo llega a ser católico? ¿Cómo esta parte del mundo, que es Sudamérica y Centroamérica, llegamos a ser católicos? Por España. Perfecto. Y España también había hecho matanza de judíos. Ojo, ¿no? Pero cuando España conquista Centroamérica y conquista Sudamérica, España establece, entre muchas instituciones, la Casa de Contrataciones de Sevilla. ¿Se acuerdan de eso, Historia del Perú? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Perfecto. Mira cómo, ¿qué te he dicho yo varias veces? ¿Qué te he dicho varias veces? Si la historia no te ayuda a entender el presente, no te ayuda. Hoy me estoy centrando en el presente de 1930. Estoy usando la historia para explicarte esto. ¿Entiendes? Para que entiendas esto, porque la historia es comprensión. Yo sé que al menos un alumno dice, profe, pero ya, deje de hablar. Yo quiero que usted me enseñe la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es para ti la Segunda Guerra Mundial? Batalla, guerra, tanques, balas, muertos. Y la comprensión y el entendimiento. ¿Me sigo? ¿Sigo por ahí? Porque muchos dicen, profe, ya se fue a Perú, ya se fue a la conquista. Profe, no, te estoy explicando. Si la historia no te sigue presente, no sirve. La Casa de Contrataciones de Sevilla, además del monopolio comercial, era la institución encargada de permitir el ingreso o salida de personas de Europa hacia América y viceversa. ¿Entiendes? Así que nadie podía entrar a América si no pasaba por la Casa de Contrataciones de Sevilla. Me estoy refiriendo a la América española. Y nadie podía ingresar de América a España si no era por la Casa de Contrataciones de Sevilla. ¿Así me entiendes? Como España era católica, España llega a un acuerdo con la Iglesia Católica, con el Vaticano. ¿Y el acuerdo cuál es? Que ningún no católico podía ingresar a los territorios de la España americana o de la América española. Entonces, el número de judíos en Latinoamérica era mínimo, por decir casi inexistente. Porque el judío que entraba a América era por, olvídate, polizonte o contrabando, porque no debía entrar. Y se encontraban a uno, al toque de la Santa Inquisición. Por eso que aquí casi no tenemos judíos. Pregunto, asumiendo que la mayoría del salón, por no decir todos, son de crianza o conocimiento cristiano católico. Pregunto, ¿cuántos de los presentes conocen como amigos, al menos 3 judíos? Aquel que no conozca, ponga no. Aquel que no conozca, ponga no. Y yo pongo no. Vete a Europa. Y uno dice, ¿quién conoce judíos? Y por lo menos hay 10 en el salón. Es la diferencia. Aquí, en América Latina, no va a haber matanza de judíos, porque no había población judía. Y es por eso que nosotros, los latinoamericanos, no entendemos por qué los mataban. No entendemos.
En Norteamérica sí, sí hubo, ¿ah? En Norteamérica sí hubo, que no se hagan locos los americanos, ahí sí hubo. Porque en Norteamérica no tuvo reinatos, pero acá no. Cuando viene Hitler, ¿no me acuerdo? Cuando viene Hitler, Hitler lleva al extremo, lleva a niveles criminales un sentimiento que ya existía. ¿Se entiende? O sea, ese rechazo hacia el judío ya existía en el mundo cristiano europeo. Algunos lo aceptaban, otros no, pero existía como parte del racismo. Y aquí creo que creo que acá alguien me ha hecho una pregunta mucho más arriba, mucho más con anterioridad y recién le respondo. Y ahí está esa película, Jojo Rabbit, o Jojo Rabbit, donde este niño nazi eh, tiene toda una serie de ideas que en realidad existían, esas leyendas, así como nosotros hoy decimos, hoy existe el duende, hoy está penando, hoy pasa esto. Ellos que decían, no, el judío duerme de cabeza, el judío te controla la mente, el judío, porque existían esas leyendas que se iban llegando de generación en generación, muchas de ellas obviamente que no tenían ni pies ni cabeza, pero que la gente se creía. Hasta el día de hoy la gente cree en muchas leyendas. Oye, qué lindo tu hijito. No lo saques a la calle sin su guairuro, ¿ah? Porque lo van a ojear. Oye, toca madera. Dime, ¿no hay cosas que hemos hecho que no tienen lógica, pero lo hacemos por si acaso? Y que se nos vienen de generación en generación esas historias o leyendas, ¿o no? Ya, igual pasaba con los judíos. Los americanos, los latinoamericanos, no lo comprendemos porque al tener casi una inexistente población judía durante el virreinato y parte de nuestra república, por eso que no entendemos. Es más, es más, ¿ya? Te apuesto que al menos uno de los presentes no sabía que era un judío. Decían, profe, ¿judío no era una raza? ¿No era gente de un color determinado? No, es una religión. Insisto, con esto no estoy exculpando a Hitler. Es un criminal el maldito. Y que es un infierno que se pudre en el infierno. Pero él está llevando al extremo, algo que existía. ¿Entiendes? Él no está, o sea, no es como nos dicen, ¿no? Hitler odiaba a los judíos porque su abuelito era judío. Hitler odiaba a los judíos porque un judío le pegó. Hitler odiaba a los judíos porque él era judío. Ya, eso me explica él como ser humano, su trauma. ¿Y el resto? Y los cientos de miles de nazis, ¿qué? Eran descerebrados que porque este de bigote chistoso pensaba así, todos, oh sí, salve Hitler. Yo ayer no tenía nada contra el judío, hoy lo mato. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Se entiende? No tiene sentido. ¿Mm? Yo tengo un amigo que le gusta mucho salir, le gusta mucho el licor, le gusta mucho divertirse. ¿Ya? Y él coloca a su hija en un colegio y se junta con los padres de familia. Y a los meses, las madres de familia van y le increpan a la esposa de mi amigo que por culpa de mi amigo, o sea, de su esposo, sus esposos se han convertido pues en la borrachera, en la juerga y todo lo demás. Y le dice que el esposo es un mal elemento, que mi amigo es un mal elemento. Y mi amigo se defiende y dice, perdóname, yo no los transformo, yo no los he convertido. Yo solamente eché mi semilla. Si el terreno es fértil, crece. Si no es fértil, no crece. O yo les puse una pistola en la cabeza para que tomen conmigo. O yo les puse una pistola en la cabeza para que ellos vayan a bailar conmigo o a las reuniones que yo voy. No, ellos me están siguiendo. Eso quiere decir que yo no he transformado a sus esposos. Yo los estoy mostrando. Sus esposos eran así. Solo que no había quien los inquiete. Pero ellos eran así. Yo no los estoy transformando.
Yo se los estoy mostrando. Y es la verdad. Es la- Hitler, con todo su racismo y su antisemitismo, no está transformando Europa. Está mostrando cómo era. Obviamente, mostró que solo un porcentaje pequeño de europeos lo van a seguir y que la mayoría no. Pero ese porcentaje pequeño de europeos, mira el daño que hizo. Y él no es que los está convenciendo de ser racistas, no es que los está convenciendo de ser machistas o de ser antisemitas, él los está mostrando. Y ojo, me he expresado bien, europeos, no digo alemanes, porque si bien es cierto, Hitler era alemán, en toda Europa surgieron seguidores de Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. En toda Europa. No hubo un solo país europeo que no tuviera simpatizantes con Hitler. Ni uno solo. Y acá en América, igual. Porque la matanza de Hitler a los judíos, eso, él lo va a hacer en secreto. ¿Por qué crees que los quemaba? Piensa. ¿Por qué crees que los metía en cámara de gas y después los quemaba? Si tú estás orgulloso de lo que haces, ¿por qué desaparece el cuerpo? ¿Mm? ¿Me entiendes? Yo no te estoy dando datos nuevos, ¿ah? Salvo esta historia de los judíos. Yo estoy utilizando sobre los nazis los mismos datos que tú y yo tenemos, solo que te lo explico de otra manera. O te estoy dando datos nuevos, tú que te invento, tengo un libro, no, mira, eso que te leo. Ahora, ¿por qué Hitler llega al poder? Porque hasta aquí ya, profe, hasta aquí le entendí por qué este era racista, porque este mataba a los judíos. Ya, hasta aquí entendí. Esta es una cosa que era generalizada en Europa y que felizmente ya bajó, felizmente. El que Hitler no los convierte, los muestra. Hasta aquí lo entendí. Pero ¿cómo llega al poder? ¿Ya? ¿Cómo es que llega al poder? Ahí va. Me dan 30 segundos, que esto toma mucho, y quiero ir a los servicios, 30 segundos. Si llega una pregunta, hágala, por favor, ¿ya? No, aquí ya estoy viejito, pero ya la próstata ya no es la misma. ¡Mole! O qué tóxicos son. Mentira. No, ya tiene que entender, pues, ya uno ya llega a una edad, uno ya no es viejo, es clásico. Como dice mi pata, ¿no? Hay que cuidarnos porque ya nosotros ya no tenemos repuesto, ya somos un modelo que no tiene repuesto. Sigo. ¿Cómo es que llega Hitler al poder? ¿Por qué llega Hitler al poder? Bueno, en primer lugar, como te diste cuenta, llega Mussolini. Mussolini es del 22, Hitler es del 33. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. A ver, te cuento. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Ya? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, hubo países que quedaron quebrados, entre ellos Italia. Italia quedó quebrada económicamente. Para 1920, olvídate, Italia cerraba fábricas, despedía despidos masivos. ¿Y esto a qué se debió? Esto se debió a que los italianos, agarra la península itálica, parte de la norte y sur, ¿saben? Parte de la norte y sur. El norte de Italia es una Italia industrial,
una Italia de ciudades poderosas e importantes. ¿Está claro? Esa es la Italia, el norte, el norte. Mientras que el sur de Italia es una Italia más agroexportadora. Si lo quieres comparar con Perú, es como que el norte sea la costa y el sur sea la sierra, algo así. Cuando Italia va a la Primera Guerra Mundial, como tú te acordarás, Italia pasa al bando de Inglaterra, Francia, Italia va a tener como escenario de guerra el norte. Entonces los austriacos y los alemanes, cuando atacan Italia o se defienden de Italia, van a destruir industrias, fábricas, puentes, caminos, todo lo que va a generar una crisis en la economía italiana. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, como Italia no es una potencia europea, los italianos no reciben lo que se les había prometido y mucho menos lo que reciben compensan lo que habían gastado. Italia quebrada. Los italianos entran en una crisis muy grande. Despidos masivos, cierre de fábricas, ya te lo dije, ¿no? Los italianos le rondaba en la cabeza una pregunta. ¿Por qué si ganamos la guerra, porque los italianos estuvieron en el bando ganador de la Primera Guerra Mundial, de la primera, ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué? Italia no solamente tiene este problema, sino que como ha terminado la guerra, hay una serie, hay una gran cantidad de jóvenes, varones, que dejan el ejército y regresan a la vida civil, porque obviamente cuando estás en guerra tienes un número determinado de soldados y cuando estás en paz tienes un número más reducido. Todos estos jóvenes que regresan de la guerra, muchos de ellos mutilados, muchos de ellos inválidos, no reciben el apoyo del Estado que ellos consideran justo recibir. Y esto se debe a que el Estado está quebrado. El Estado está quebrado. Entonces, muchas personas que les falta una pierna, les falta un miembro, ¿no? Están con el rostro destrozado. Hay unas fotos en internet que circulan de personas que no tenían la mandíbula, le faltaba este pedazo y le ponían unas máscaras, ¿no? Unas fotos ahí medio chocantes, pero muy interesantes, para ver cómo trataban de volver a la vida estas personas, a la vida civil me refiero. Era normal en esta Italia. Y también volvían soldados jóvenes entre 18 y 25 años que no tenían limitaciones físicas, no habían recibido, no tenían una mutilación, habían recibido alguna herida o X cosa, pero sí tenían problemas, porque obviamente han visto una guerra, y la peor guerra que hasta ese momento, o sea, eso no te deja bien. O sea, créeme, eso no te deja bien. ¿Me entiendes? No te deja bien. Si tú nomás escuchas los cohetes y estás asustado y te queda trauma, imagínate ver una guerra. Eso no te deja bien mentalmente. Regresan de la guerra a insertarse nuevamente en la vida civil, porque durante los años de guerra el Estado te ha estado pagando como soldado, pero ahora te he dicho, vas a buscártela. Regresas con esto en la cabeza, el estrés postraumático, el estrés posguerra, y tienes que hacer cola para poder alcanzar un trabajo que no hay. Entonces te sale a ti esta idea, a muchos ex soldados italianos, esta idea de ¿por qué debo hacer cola yo? Yo peleé en la guerra. Yo sangré, yo sufrí, yo perdí compañeros. Por mí esta gente está viva. Yo debería estar adelantito en la cola. Además, mi cola debería ser. Yo debería tener trabajo asegurado por haber peleado en la guerra. Pero no, está haciendo cola. Y a eso súmale todo el estrés que tiene, todo el trauma que tiene. No se sentían ubicados en la sociedad civil. Y todo se les reconocía porque como eran pobres, toda Italia estaba pobre, pero ellos en especial, ellos vestían orgullosamente la ropa que el ejército italiano le había dado, las famosas camisas negras, que era la ropa que se le daba al ejército italiano a lo que salían. En estas circunstancias de una Italia quebrada, de una Italia en crisis, el Partido Socialista Italiano aprovechaba las circunstancias para realizar huelgas, paros, detener la economía. Si ya de por sí la economía italiana estaba mal, el Partido Socialista Italiano, el Partido Comunista Italiano, buscaba que esté peor. ¿Por qué? Porque es 1920-21. La Revolución Rusa se había dado en el 17.
Y lo que les enseñó la Revolución Rusa socialista a todos los socialistas de Europa es que si la economía está en crisis, aporta a que esté peor. De esa manera, las masas hambrientas se levantan contra el gobierno, tú como Partido Socialista lo lideras, lo encabezas y lo guías a una revolución que te lleve a ti al poder, como pasó con Lenin. Por lo tanto, lo que había sucedido en Rusia se convierte en un manual, en una guía para todos los socialistas europeos. Todos los partidos socialistas europeos, ni bien veían que había crisis en su país, buscaban agudizar la crisis, acrecentar la crisis, hacer que fuera mucho más la crisis, con el objetivo de que las masas se levantaran, ellos lo lideraran, el Estado al poder. El socialismo ruso, el bolchevismo ruso, Lenin había puesto esa guía. Y el socialismo italiano lo estaba haciendo. ¿Saben? Lo estaba haciendo. Como es 1921, la clase gobernante italiana, que eran nobles, el rey Víctor Manuel III, que va a reinar durante las dos guerras mundiales, y la clase burguesa italiana se dan cuenta de lo que el socialismo está haciendo. ¿Se dan cuenta por qué? Porque también han visto lo que pasó en Rusia en el 17. Y porque hay nobles rusos desperdigados, dispersos por todas las monarquías europeas. Entonces, habían nobles rusos refugiados en Italia. Y estos nobles rusos decían, oye, eso que está haciendo tu socialismo, a mí ya me lo han hecho, ¿ah? Y mira, estoy que vivo de arrimadito en tu castillo. Así que, ¿a dónde te haces tú, italiano, cuando ellos toman el poder? Rey, haga algo. Y el rey de Italia, sí, pero ¿qué puedo hacer? Si quiere, le digo a mi rey que le converse. Y el rey de Italia decía, pero tu rey está muerto. Por eso, pues, rey, estos matan reyes. Haga algo. Y no sabían. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo detenemos? La crisis es lo que está alimentando todo esto. Y es en ese momento que aparece un periódico que se conoce como El Pueblo de Italia, Il Popolo d'Italia. Perdónenme mi pronunciación italiana, que no lo sé. Y Mussolini escribía en ese periódico. Mussolini había sido soldado de la Primera Guerra Mundial. No solamente eso, Mussolini había sido socialista y renuncia al socialismo. Y Mussolini escribe diciendo cuáles eran los métodos, las tretas del socialismo con el cual quería llegar al poder. Y decía, y el socialismo no le interesa que el pueblo italiano se muera de hambre con tal de que su gente llegue al poder, para luego, ¿qué hacer? Entregarnos a los rusos. Porque eso es lo que quiere el socialismo italiano, entregarnos a los rusos y que Italia sea solamente un anexo de la Unión Soviética. Y decía, pueblo italiano, soldados italianos, tanto hemos peleado, muerto en las trincheras, nuestros camaradas, para que luego vengan los socialistas soviéticos y tomen Italia. ¿Ustedes creen que nuestro sacrificio va a quedar en vano? No, la guerra no ha terminado, la guerra continúa, pero aquí, en casa. La trinchera está aquí en casa. Únanse, detengan esto. Y los italianos, los ex soldados, camisas negras, que están con toda esta cosa en la cabeza, leían el periódico de Mussolini, leían lo que decía Mussolini, un ex soldado, decían, estamos contigo, Mussolini, no tengo nada que hacer. O sea, me volviste a dar un sentido a mi vida. ¿Y cuál es mi sentido? Volver a defender Italia, pero aquí. Y la gente comenzó a mandarle cartas a Mussolini. Lo que hoy día serían likes, lo que hoy día serían comentarios de apoyo, eran cartas. Estamos contigo, Mussolini, cuenta con nosotros, háblame junto con un grupo de gente, date las órdenes y ahí estamos. Y Mussolini se da cuenta que tiene un número interesante de personas que lo siguen. Y forma el partido fascista, con su grupo de ataque, los camisas negras. Estas personas son muy violentas, porque han venido de la guerra, pues. ¿Dónde he visto que un soldado va a ser diplomático? Entonces te van a meter golpe. Y sus primeras manifestaciones de los fascistas italianos eran ir a las huelgas convocadas por los socialistas italianos. Entonces, ellos iban a las huelgas, iban con garrote en mano y decían, balazo limpio, por todos lados. Venía la policía italiana, venía el ejército italiano, los separaban, los metían presos. Y la clase burguesa italiana y la nobleza italiana decía, oye, ¿quiénes son estos camisas negras? Ah, mira, que hay un Mussolini que piensa así, que piensa así, que esto y lo otro, y toda esta gente que no saben cómo insertarse en la sociedad, han visto en Mussolini y en lo que él dice, pues una forma de, ¿no? Y están ahí que pelean. Son muy violentos, brutos, como no tienes idea, brutos, brutos. Tú le meten golpe a lo que sea, tú le dices, solo ¿cómo estás? Y ya te agarro palazos. Entonces, pues, estamos mal, porque tenemos a los violentos socialistas y a los violentos fascistas. ¿Qué hacemos?
Y la burguesía decía, pero hay un problema, hay un asunto. ¿Cuál? Los dos son violentos, sí. Los dos son brutitos, sí. Los dos todos lo ven golpes, sí. Pero uno quiere acabar con la propiedad privada, quiere quitarnos nuestros bienes, nuestra industria y matarnos y matar a los nobles. El otro no. Los socialistas quieren acabar con nosotros. Mussolini nunca ha dicho eso. Así que, señor, le dijeron al rey, ante grandes problemas, grandes soluciones. Tenemos que apoyar a uno de los dos. Lo que no podemos hacer nosotros controlando la crisis económica, Mussolini lo puede hacer con la violencia. Pero es violencia. ¿Qué prefiere usted, señor, que le metan golpe a los socialistas o que los socialistas le metan golpe a su familia? ¿Qué prefiere usted? ¿Terminar como el zar de Rusia? Mira lo que le hicieron a la familia del zar, a sus hijas. ¿Golpe para nosotros o golpe para el socialismo? ¿Qué proponen? Llevarlos al poder. Y cuando hagan lo que tengan que hacer para detener al socialismo, nosotros iremos por otro lado. Y una vez que ya hayan controlado todo, lo sacamos del poder. Que ellos sean los que calmen esta situación. El orden. Y así fue como Mussolini llega al poder. Así es como Mussolini llega al poder. Porque Mussolini es visto como el mal menor. ¿Has escuchado esa frasecita acá en el Perú un montón, no? El mal menor. Entre socialistas y fascistas, en cualquier caso, yo no acepto ninguno. Pero en este caso, aceptaron al fascismo. O sea, el fascismo se vuelve una opción en épocas de crisis, donde al ser el fascismo un pensamiento violento, radical, pero que no pone en peligro los bienes y propiedades, es decir, no pone en peligro la propiedad privada, ni el Estado, los conservadores prefieren al fascismo que al socialismo, porque el socialismo sí pide un cambio radical, en el cual dicho cambio va a terminar perjudicando a la propiedad privada. El fascismo es una opción viable para la burguesía italiana en este momento de crisis. Si Italia no hubiera estado en crisis, Mussolini hubiera pasado como un radical que escribe en un periódico y nadie le hubiera parado bola, solamente un grupito de gente. O sea, radicales siempre hay, chicos. La pregunta es, ¿por qué en ciertas circunstancias históricas estos radicales toman el poder? ¿Entiendes? Este es el punto. Oye, ese chico, qué buen chico que era, ¿no? ¿Cómo se perdió, ah? Qué pena, ¿no? Hay que preguntar qué le pasó en su vida para que él tomara esa opción. Hitler quiere hacer lo mismo en Alemania, porque Hitler es después, ¿ah? Hitler es después. Hitler quiere hacer lo mismo en Alemania. El problema con Hitler es que Alemania en el 22 sale de la crisis. Es Alemania, pues otro país, no es como Italia. Aparte que Alemania recibe préstamos de Estados Unidos. Sale de la crisis. Por eso cuando Hitler quiere hacer su golpe de Estado, el push de Múnich, él lo mete en preso. Porque uno, Hitler no es alemán, él es austriaco. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Hitler, exacto, dije mi lucha, André. Lo segundo es que la clase gobernante alemana es muy cerrada. Y no iban a permitir que un austriaco, encima ni noble, porque Hitler ni noble era, entrara a su círculo tan cerrado. Y no veían a Hitler como una opción porque no veían un problema, ya que para 1923-24 Alemania ya estaba saliendo de la crisis. Hitler va preso, Hitler tiene seguidores, se da cuenta de que Hitler por golpe de Estado no la va a hacer, comienza a hacer a jalar gente, porque radicales siempre ha habido, ¿no? ¿Sabes cuál es el momento de Hitler? 1929, el crack de 1929. Hasta 1929, Alemania en números
económicos, Alemania estaba casi en los mismos números que en 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania estaba ahí, en el top de la economía. Para 1929 Alemania estaba alcanzando esos números. El asunto era que Alemania lo hacía manejando muy bien los préstamos que le hacía Estados Unidos. Pero cuando se da el crack del 29 y Estados Unidos quiebra y deja de prestar, Alemania comienza a entrar en picada. Esta crisis económica sostenida hacia el fondo hace que Alemania vea cierre de fábricas, despidos masivos y que el socialismo alemán, que encima no te olvides que Marx era alemán, comience a querer replicar lo que la Unión Soviética había hecho décadas atrás. Entonces, es en ese momento, en la década del 30, después del crack del 29, cuando Alemania tiene una crisis muy grave, que la clase gobernante alemana ve que el socialismo es un peligro. Y ante la experiencia para la clase burguesa italiana positiva de tener a Mussolini en el poder, que acabó con el socialismo italiano, los alemanes comienzan a buscar a su Mussolini. ¿Y quién es? Este hombre, Adolfo Hitler. Es ahí donde la clase gobernante alemana, muy cerrada, ve que Hitler es una opción como lo ha sido Mussolini para Italia. Y considera que debe entrar Hitler con su partido nazi y hacer lo mismo, ¿no? Cuando sean radicales, voltear la carita para otro lado. Y ellos consideran que Hitler iba a estar en el poder solamente 3 o 4 años, ¿eh? Nada más, nada más. Y Hitler llega al poder siendo canciller, porque si canciller no se vota, canciller se elige a dedo, al igual que el primer ministro. Mussolini no entró por elección, Mussolini entró porque el rey lo aceptó como primer ministro y Hitler entra como canciller porque el presidente de Alemania lo nombra canciller. Ojo, ¿eh? Y cuando Hitler, con malas mañas, hace que el partido nazi tenga mayoría en el parlamento alemán, que es el Reichstag, ¿está bien? ¿Sabes cuántos votaron por los nazis? En su momento tope, donde la democracia funcionaba y tú votabas, tú votabas. ¿Sabes cuántos votaron por los nazis? El 33% de los electores. El 33% de los electores alemanes votaron por los nazis. 33%. De los cuales los que votaron por los nazis lo hicieron porque Hitler les dio casa y comida durante el crack del 29, ya que Hitler aprovechó que estaba siendo apoyado por la clase comerciante alemana para pedirles dinero y poder alquilar edificios, colocar camas y ollas comunes para que la gente pobre alemana tuviera que comer. Y mucha gente lo apoyó a Hitler por eso. Porque Hitler nunca, ni siquiera en el Mein Kampf, nunca Hitler dijo que iba a matar judíos. Lean el Mein Kampf, no dice. Habla del racismo, sí, ¿ah? Habla que son una raza, sí, así, pero de meterlos a cámaras de gas, matarlos y luego quemarlos, nunca. Nunca lo dijo. Por eso que mucha gente lo apoyó, pues. Por eso te digo que al final él desaparecía los cuerpos. ¿Sabes cuándo el Roche estalla? Cuando Hitler, perdiendo la guerra, porque ya no tiene recursos, en su insanía, él decide matar judíos. Y decide matarlos en masa. Y ahí le genera un problema logístico a los nazis. ¿Por qué? Porque tantos muertos están teniendo que les es imposible desaparecer los cadáveres. Porque como están perdiendo la guerra, está muy rápido llegando los aliados, Rusia por el este y Estados Unidos por el oeste. Entonces no pueden desaparecer los cadáveres porque encima, como están perdiendo la guerra, no tienen combustible suficiente para quemarlos. Ahí es donde está el Roche. Si nadie sabía. Todos se sabían que lo están maltratando, que se lo están llevando a otro lugar, pero que lo están matando en masa no se sabía. Se sospechaba, pero no se sabía. Si los aliados no sabían lo que pasaba con los judíos. Los aliados se enteran cuando descubren los campos de concentración. Ahí se enteran los aliados de lo que está pasando con la famosa solución final. Si Hitler no hubiera dado esa orden, hubieran quedado los testimonios de los judíos. Pero a ver, ponte a buscar la ceniza. Cuando Hitler da la orden de matar a los judíos que están presos, ahí comienza un problema para los nazis. Chicos, este crimen hubiera pasado casi impune.
si es que Hitler no hubiera dado esa orden, ¿no? Desgraciadamente lo dio, porque implicó la muerte de mucha gente inocente. ¿Ves? Pero ¿te das cuenta cómo llegaron ellos al poder? Pero aceptar esta explicación, que no es mía, está en los textos, está en los libros, esto no es algo que yo te inventé, esto no es algo, mi opinión, esto me pide la universidad que te dicte y te enseñe, llegar a esta conclusión es que muchos asuman responsabilidades. Por eso que los documentales prefieren hablarte de su antisemitismo, de su infancia, de su vida, de sus traumas, de que él tenía la lanza en Longinos, que él era un reptiliano, que formaba parte de los Illuminatis, y perdónenme, señores y señoritas, estupideces y media. Diga la verdad, diga la verdad. Hitler violó sistemáticamente el Tratado de Versalles. ¿Por qué no lo detuvieron? Si él llega en el 33, la guerra la hace en el 39. Él tiene una fuerza aérea activa en el 36, en la Guerra Civil Española. ¿Por qué no lo detuvieron? Porque así como la clase gobernante alemana lo mantuvo en el poder para que Hitler acabe con el socialismo alemán, Inglaterra y Francia lo dejaron en el poder para que él acabe con Stalin. ¿Quién es Stalin? El líder socialista de la Unión Soviética. La famosa política de apaciguamiento, y esto no es un secreto, está en todos los libros. Lo que sucede es que muchos conocemos la Segunda Guerra Mundial por documentales. Así le dijo en los juicios de Nuremberg, lo dijo. Ustedes me acusan a mí por matar a judíos. Sí, yo maté judíos. Pero ¿quién me dio la pistola y las balas? Si ustedes voltearon la cara, así le dijo a los estadounidenses, ingleses y franceses, ustedes voltearon la cara cuando matábamos judíos. Si ustedes consideraron que la muerte de algunos judíos era justificación siempre y cuando acabáramos con Stalin, asumen su responsabilidad. Si ustedes nos pudieron detener, si ustedes sabían que Hitler y todos los nazis odiábamos judíos, está en el Mein Kampf. No está que vamos a matarlo, pero está en el Mein Kampf. 1936, leyes de Nuremberg, todos los judíos perdieron sus derechos constitucionales. 1936, ¿quién nos detuvo? Le quitamos sus tierras y sus bienes a los judíos. Nadie nos dijo nada. En el 38 se reunieron todos. Inglaterra, Francia. ¿Acaso le dijeron algo a Hitler? ¿Mm? Porque todos ustedes esperaron, esto decía el militar a los jueces ingleses, norteamericanos y franceses, todos ustedes esperaron que nosotros matáramos a los nazis, a los soviéticos. Nos estaban utilizando y consideraron que una vida de judíos valía la pena con tal de acabar con Stalin. Sean sinceros. Y cuando los nazis nos unimos a Stalin, ahí nos volvimos los malos. ¿Ves? Por eso les decía a ustedes, la Segunda Guerra Mundial parece más sencilla. Parece más sencilla. En la teoría del espacio vital, el crecimiento de los alemanes, ¿no? Ahí está el antecedente, la Guerra Civil Española, el 36 al 39, el pretexto, el supuesto ataque polaco a una estación de radio alemana, que nunca se dio. Solamente va a ser un grupo nada más, porque lo demás no vamos a terminarlo, ya no terminamos la próxima semana. Y acá tienes, ¿no? El eje Roma-Berlín, donde está Mussolini uniéndose a Hitler, el pacto entre los alemanes y los japoneses para tener a raya a los soviéticos, el pacto anticomitern, anticomunista. Alemania anexa a Austria. Austria no debía ser anexada. El Tratado de Versalles te lo prohibía y Alemania lo anexó y nadie le dijo nada. En la conferencia en Múnich, Alemania trae a los líderes de los países vencedores y le pide que le entreguen los Sudetes. Y se lo entregaron y nadie dijo nada, ni siquiera invitaron a Checoslovaquia para que opine sobre su propio territorio. ¿Me entiendes? Hitler venía violando el Tratado de Versalles sistemáticamente. Nadie lo detuvo cuando se pudo detener. ¿Por qué? Porque consideraron que Hitler era el mal menor. Consideraron que él debía acabar con la Unión Soviética. Para los países capitalistas, para los gobiernos, no los países, los gobiernos,
porque cuando digo países puedo incluir a la gente del pueblo, no los gobiernos de Inglaterra y Francia, la vida de algunos judíos era un costo pagable con tal de que Hitler acabara con Stalin. Y cuando Hitler y Stalin firman la paz, ¿imaginas cómo quedaron estos países? Ahí recién Hitler es el malo. ¿Por qué? Porque ya no es útil, pues. Ya no es útil. La utilidad de Hitler estaba en relación a su forma de pensar y a su odio al comunismo. Y que Hitler y Mussolini habían dado pruebas de eficacia al enfrentar al comunismo, tanto en Italia como en Alemania. Por lo tanto, debía hacer lo mismo con los comunistas mundiales, es decir, con la Unión Soviética. Pero firma un tratado porque Hitler odia a Stalin y Stalin odia a Hitler, pero Hitler tiene claro que no puede cometer el mismo error de la Primera Guerra Mundial, peleando frentes. No puede hacer eso. No debe hacer eso. Y la otra cosa que tiene claro Hitler es, Alemania no firmó el Tratado de Versalles con Rusia. A Alemania quien le hace firmar el Tratado de Versalles es Inglaterra y Francia. Que me está agarrando de tonto útil es otra cosa. Pero Hitler la tiene clara. Por eso es que firma un tratado de no agresión por 10 años con los soviéticos, que al final él traiciona. Él no debió traicionar ese tratado. Si Hitler no hubiera metido a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, otro hubiera sido Qatar. Pero por eso que decía, ¿no? Mi duda sobre decir que fuera un genio, ¿no? Él rompe un tratado de 10 años que Stalin no iba a entrar, porque Stalin estaba contento con recuperar los territorios de la Rusia zarista, que eran Islandia, Letonia, Estonia, Lituania, y parte de Polonia. Hitler inicia la guerra contra los soviéticos 2 años después. Ahí comete errores. ¿Mm? Tomó ¿cómo se diría? Muchos riesgos que un militar de formación, porque Hitler no era de formación, Hitler era soldado que llega a saber de cabo, que un oficial no hubiera tomado y le salió bien, pero cometió errores muy, muy, muy garrafales que un oficial no hubiera cometido, ¿no? Y ahí comienza la guerra. Estados Unidos también entra. Estados Unidos con el presidente Roosevelt, porque Wilson es de la Primera Guerra Mundial, Roosevelt de la Segunda, tampoco quería entrar a la guerra, dicen, ¿no? Al final también entraron. Y esto lo terminamos la próxima semana, no te quiero quitar más tiempo. Preguntas, consultas, comentarios. Entren a la práctica, que la práctica se puede resolver con lo que hemos dicho. Preguntas, consultas, comentarios o dudas. ¿Ya? ¿Han entendido la clase? Eso es lo más importante. ¿Sí? ¿No? ¿Entendieron? ¿Se han quedado mudos? Yo no sé si es bueno o mala señal. Para desaparecerlo, porque no quería dejar pruebas. Claro, para desaparecerlos. ¿Y eso qué quiere decir? Que sabía que lo que estaba haciendo no tendría el apoyo del resto. Listo, María, gracias, gracias. ¿Ya? Y es eso, ¿no? Entonces, si te das cuenta, con o sin Hitler, la guerra se hubiera dado. Y ojo, no he tratado para nada, no he tratado de justificar lo que hace Hitler. Para nada, es injustificable, es un criminal. Lo que he tratado es de entender. ¿Entiendes o no? A ver, déjame ver Benny, ¿ya? No he tratado de justificar, nunca justificaríamos un criminal como ese, ¿no? De esa talla. Lo que hemos tratado es de entender. Y para entender, si te das cuenta, ni siquiera he hablado de su familia. He hablado de las circunstancias que vivía Europa en ese momento. ¿Ya? Ah, verdad, verdad, verdad. Déjame cambiarla. Voy a mover la C, ¿ah? Ya está, ya está. Es una leyenda que dijeran eso, que lo volvían jabón, lo volvían sí, la terminamos, Mari, y hacemos Guerra Fría. De hecho, no va a quedar ahí, ¿no? Una leyenda que le hacían botones también, ¿no? En esta película La vida es bella sale eso, ¿no? Muy bonita película, La vida es bella, si no la han visto, vean, muy bonita película. ¿Ya? La lista de Schindler.
No he visto El niño del pijama de rayas. Me han dicho que lo vea. Aunque el problema cuando me dijeron que lo viera es que me dijeron, mira lo que vas a llorar. Y yo, ¿para qué quiero llorar? ¿No? Pero sé que es un libro también. Me gustó mucho la lista de Schindler y la vida de Bella. Me gustó mucho. Sí, sí, sí. Aunque ya uno llega a una edad, ¿no? Hace años no lloro, soy sincero. Pero una edad ya que uno veo algunos videos en YouTube y ya me pique el ojito. Digo, ¿qué tengo? Ya estoy viejo, ya estoy sensible. Ya. Así que tal vez algún día lo vea. Vi Jojo Rabbit, vi Jojo Rabbit. Me gustó mucho la película, ¿no? Eh, por rato me dio pena, no voy a decir por qué, porque soy un... Odio los spoilers, por si alguien quiere ver la película, véanla, muy bonita película, ¿no? Exacto, Rick, exacto. Es cierto, ¿no? Y y al final hay un historiador judío que dice lo siguiente, ¿no? Injustamente a toda Alemania se le ha culpado por lo que hicieron un grupo de alemanes. Injustamente, injustamente a toda Alemania se le ha culpado por lo que hicieron un grupo de alemanes. E injustamente a toda Europa se le ha exculpado de lo que hicieron. Porque es verdad, hay muchos nazis que eran europeos, austriacos, franceses, italianos, ingleses, muchos. Pero pareciera que solamente nazi es alemán, cuando no es cierto. El 33% votó por ellos. Y en 1940 tenías que ser nazi para poder tener un trabajo. Entonces muchos se inscribieron como nazis para poder tener un trabajo. Y para el 44 y 45 te obligaban a ser nazi. Ese fue el caso del Papa Joseph Ratzinger, que él está en la lista como nazi, pero él es nazi del 44 y 45. Fue obligado. No hay que otra. ¿Mm? Entonces, culpamos a todos los alemanes cuando no es así. Los nazis son alemanes, pero no todo el alemán es nazi. Esa es la verdad. Y exculpamos a todos los europeos. Y eso vamos a hacer la próxima semana. Bueno, chicos, no le quito más tiempo. Gracias por haberse quedado, gracias por comprender. La próxima semana terminamos. Espero que les hayan entendido la clase y me hayan dicho que sí. Y espero que les haya gustado la clase. ¿No? Siempre vamos con este tipo de clases que es comprensión, análisis, porque eso es lo que se necesita y eso es lo que van a ver ustedes también en la universidad. Cuídense bastante. ¿Ya? Gracias, Mari. Gracias con todos. Hasta la próxima semana. Tengan bonito inicio de semana.